Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si no me conoces y me estás viendo por primera vez, déjame presentarme. Yo soy Stephanie y hago videos para YouTube hablando sobre Venezuela o mostrando cualquier sitio o lugar de mi querida ciudad Bolívar. Y como dice el título del video del día de hoy, estaré hablando sobre una situación que ocurrió en mi país y la verdad que es un tema bastante complicado, incluso un poco largo, pero yo les haré este video un poco dinámico, así que bueno, los invito a que se queden y miren el video hasta el final, que va a estar buenísimo. Vamos a colocar esto por acá. Ok, chévere. Empecemos con el video. Bueno, quizás este tema sea un poco incómodo para nosotros los venezolanos y no es para menos, pero la finalidad de este video la hice por la siguiente razón, y es que muchas personas, conocidos, amigos y entre ellos varios suscriptores de mi canal que viven en otros países, me preguntan siempre si Venezuela está realmente mal, si es cierto todas las cosas que ellos ven en internet, que ven en las noticias. Muchos de ellos piensan que algunas cosas son exageradas y que son mentiras. Otros también me vienen preguntando si es verdad que no tenemos comida, ni medicinas, ni papel higiénico. Entonces, bueno, este tema trata un poco sobre eso. Entonces tengo que irme un poco atrás para que ellos puedan entender el contexto de nuestra realidad ahora. Entonces, bueno, para empezar quiero hacerles como una pequeña introducción. Como dice el título del video, desde el año 2016 es cuando se empieza a ver o a notar la crisis en Venezuela, pero realmente todo esto se empieza a originar desde mucho antes, desde el año 2013. Y es que desde ese año es cuando empieza a decaer el precio de los barriles de petróleo, se empiezan a ver muchísimas las expropiaciones, aumenta la corrupción, es cuando también hay o empiezan a surgir cambios en la moneda y aumenta también la inflación. Entonces todo esto se va acumulando y digamos que en el año 2016 es cuando todo explota y Venezuela empieza una crisis bastante fuerte. Pero como les dije que este video lo quería hacer un poco dinámico, vamos a decir que lo voy a dividir en dos partes. Y la primera yo les estaré comentando cómo hice yo y mi familia, cómo hicimos nosotros para poder sobrevivir durante estos años de crisis en Venezuela. Y también les estaré contando algunas anécdotas de varios suscriptores que me las hicieron llegar a través de las redes sociales. Y la otra parte estaré hablando sobre los cambios que yo veo ahora en la actualidad y si Venezuela sigue realmente mal, si mejoró, si cambiaron algunas cosas, algunos sectores o es todo lo contrario. Así que quédense porque este video de verdad que va a estar muy bueno. Bueno, les voy a contar ahora cómo fue que mi familia y yo hicimos para sobrevivir durante esos años de crisis en Venezuela. Como ya les había mencionado, la crisis realmente se sintió en el país a partir del año 2016, pero también hubieron otros años bastante fuertes como el 2017, 2018, incluso todavía en el 2019, pues, ya que bueno, no todos los casos son iguales para todas las personas. Una de las cosas que más recuerdo durante ese año es que, bueno, primero déjenme decirles que yo no trabajaba. En ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad. Los únicos que trabajaban en la casa eran mis padres y mi hermana y yo estábamos estudiando. Entonces en ese tiempo también me sentía como un poco impotente porque lógicamente quería ayudar en la casa, pero mis papás estaban como que no, o sea, enfócate en estudiar nada más y ya. Además que esto fue algo como que se le salió de las manos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tú podías tener un trabajo estable, un trabajo bueno, se podría decir. Igual el dinero no te iba a alcanzar para vivir como en años anteriores. O sea, la inflación era tanta, mejor dicho, la hiperinflación que llegó en Venezuela era tanta en ese tiempo que los sueldos decayeron muchísimo y yo creo que hubo un momento entre todos esos años que el sueldo en Venezuela llegó a ser menos de $1, o sea, 0, tanto. También hubieron momentos en que sí fue un poco más, pero me refiero que si $1 y pico, $2, $3, $5, igualmente no era nada. Y con los precios tan altos que teníamos en ese momento de todos los productos, lógicamente, o sea, era muy, muy difícil vivir así. Que no había comida, eso es totalmente cierto. O sea, en ese tiempo, aparte de que los sueldos eran bajos, era poco el dinero que podías llegar a tener con tu trabajo digno. Igualmente, si tú tenías algo de dinero, no tenías, o sea, no, mejor dicho, no había que comprar. O sea, ibas a un supermercado y no había arroz, no había pasta, no había la harina pan, que es una de las cosas que más consumimos los venezolanos día a día. Esas cosas de primera necesidad no las ibas a encontrar. Entonces tenías que comer lo que consiguieras. ¿Qué comíamos en ese tiempo? Por lo menos, o sea, mi familia y yo, comíamos yuca,
mango. Yo creo que las matas de mango fueron una de las cosas que más salvaron a los venezolanos en esos tiempos de crisis. Y yo, bueno, aquí en la casa no teníamos mate mango, pero sí los vecinos tenían una mate mango que caía como que en la mitad de la mata a mi casa. Entonces, bueno, agarrábamos esos mangos y así de verdad que ayudaron muchísimo en ese tiempo. Como les dije, yo estaba en la universidad y yo recuerdo que varios de mis compañeros llevaban mango, o sea, sus manguitos en el bolso para comer durante todo el día para poder sobrevivir. Tampoco había pan, o mejor dicho, era bastante difícil conseguirlo. Primero yo recuerdo que el pan se tenía que comprar con efectivo, o sea, billetes. Y el efectivo, por lo menos acá en el estado de Bolívar, estaba súper rudo, súper rudo. Entonces, primero, era difícil conseguir el efectivo. Segundo, tenías que hacer colas kilométricas en la panadería para ver si cuando llegara tu turno había pan. Y de paso tenías que comprar el tipo de pan que hubiera, o sea, no te podías poner a escoger. Varias veces yo fui con mi mamá a acompañarla, a hacer cola o caminar de una panadería a otra, porque a veces llegamos, no hay pan. Íbamos a otra a ver si había, no hay, otra y otra y otra y otra. Y a veces llegábamos derrotados a la casa porque no había pan y bueno, no había nada que comer, pues así de sencillo. Muchas veces yo llegaba de la universidad y resulta que durante todo ese día no se consiguió para comer nada y bueno, nada, me tocaba tomarme un vaso de agua y acostarme a dormir, que era realmente rudo ir a clases con hambre, con el estómago vacío, y yo estoy segurísima que yo no era la única. Muchos de mis compañeros también vivieron eso, pero bueno, para adelante, ¿no? Siguiendo con el punto de la comida, recuerdo que la carne fue una de las cosas que se volvió prácticamente un lujo. El que comía carne en ese tiempo era porque tenía bastante dinero, pues tenía como. Así como la carne, también hubieron otros productos que eran común y corriente en la mesa del venezolano y se volvieron un lujo total. En ese tiempo pasamos a comer lo que es la masa de maíz pilado. La verdad es que no es muy agradable, incluso a muchas personas le caía mal en el estómago, pero bueno, tenían que comerlo porque era lo que había. Y cuando se conseguía la harina pan, muchas personas las mezclaban con esa masa para poder rendirla. Habían otros que las mezclaban con yuca, calabacín, lo rayaban y lo mezclaban. En fin, en ese tiempo el venezolano, la verdad que se las ingenió muchísimo. Yo, o sea, tengo algo en mi mente que digamos que me traumé, no sé, que teníamos ya mucho tiempo sin comer carne acá en la casa y hicimos lo que llaman como una carne vegetariana, que agarrabas la concha del plátano y las mechabas, le daba sabor así y hacía las veces como que se estabas comiendo carne, pero aquí entre nos, qué vaina tan mala. Sin embargo, bueno, era lo único que teníamos en ese tiempo y nos tocaba comerlo, pues, o sea, simplemente por tener algo en el estómago. Y pasando al punto de la higiene personal, porque eso también fue un gran tema durante todo ese tiempo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, con los desodorantes yo no tuve tanto problema porque yo siempre compraba como que de más y tuve durante todo ese tiempo. Con las toallas sanitarias sí, varias veces me fui a hacer cola con mi tía, pero ¿qué pasa? O sea, tú ibas a hacer cola por un producto, pero realmente tenías que comprar un combo que te ofrecían allí y te metían cualquier otra clase de productos que no eran de primera necesidad y eran caros, pero tenías que comprarlo a juro porque necesitabas el otro producto que venía en ese combo. Entonces ahí como que bueno, la gente también se aprovechaba. También muchas veces fue a hacer cola para comprar leche, le hacíamos el favor a unos familiares que se estaban quedando en la casa que tenían bebés. Mis primos iban a hacer cola desde el día anterior, desde la noche anterior para el día siguiente, muchas veces hasta 2 días antes, o sea, y rogándole a Dios que cuando tú llegaras a la punta de la cola todavía hubiera el producto, porque esa era otra cosa, a veces llegabas y no había, entonces resulta que perdiste todo tu día, o tus 2 días, o tus 12 horas, 10 horas de cola, o sea, era una cosa, mira, que daba bastante rabia porque muchas veces nos pasó, pero bueno, no había de otra, o sea, tenías que volver a hacer cola en otro lugar para ver si comprabas ese producto. Y como durante ese año prácticamente nadie estaba comiendo bien y también existía el problema del efectivo, muchas personas se vieron en la obligación de optar por caminar para poder ir a sus trabajos y poder llevar a los niños a la escuela, porque bueno, también no tenían para pagar el transporte público y si tenían el dinero preferían gastarlo en comida y no en eso. También, bueno, se estaba viendo un problema bastante grave con la gasolina, casi no se conseguía, entonces bueno, todo eso hizo que las personas se vieran en la obligación de caminar muchísimo. Entonces ustedes imagínense, no se estaban comiendo bien y tenías que caminar largas distancias todos los días, lógicamente ibas a adelgazar. Ahí fue cuando las personas que eran gorditas o fueron obesas durante toda su vida y no podían bajar de peso, bajaron de peso. Pero también lo triste fue ver personas que eran con textura normal o delgadas adelgazar, o sea, súper rápido porque no se estaban alimentando lo suficiente.
Entonces era una situación bastante triste, pero bueno, es una realidad que se vivió en todo el país durante ese año, o esos años mejor dicho. Aunque la verdad, yo no hice tantas colas. ¿Por qué? Porque yo pasaba prácticamente todo el día en la universidad y mis padres pasaban todo el día trabajando, entonces no teníamos el tiempo de ir a hacer cola para comprar esos productos, porque haciendo cola tú los comprabas un poco más económico. Entonces, ¿qué pasa? Nos tocaba comprar el producto a sobreprecio, y si se conseguía, claro. Entonces ahí también vamos a lo que llaman el bachaqueo, que una persona bachaquera es una persona que te revende un producto de primera necesidad 50 veces su valor, pues. Entonces, ¿quiénes eran los bachaqueros? O sea, las personas que no tenían trabajo, que no estudiaban, pero que tenían ese tiempo libre para ir a hacer cola. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando entra que si tú eras profesional, si tú eras un médico, si eras maestro, X, tú cobrabas una miseria porque realmente no te alcanzaba, mientras una persona que no estudió nunca, tenía bastante dinero porque vendía esos productos revendidos, y obviamente eso causaba muchísima indignación, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ahí es cuando toda esa sociedad, los muchachitos que iban saliendo de su liceo preferían meterse a bachaquero porque ibas a ganar más dinero haciendo eso que estudiando. Entonces es una situación bastante triste, pues, y lo más triste de todo, lo peor son las personas que se quedaron con esa mentalidad. Pero en resumen, tú podías ir a uno de esos puestos que montaban esos famosos bachaqueros y conseguir el producto que tanto estabas buscando. Eso sí, tenías que dejar tu sueldo y parte del otro para poder costearlo. Pero bueno, muchas personas lo hacían porque realmente lo necesitaban. Quizás era pañal, quizás era leche para su bebé, no sé, papel higiénico. Cada persona tenía una necesidad diferente, pues. Esa época nos obligó a adaptarnos y a cambiar muchísimos hábitos. A mí la verdad es que me daba muchísima rabia, pero bueno, no había de otra. Por ejemplo, en el tema del papel higiénico, acá en mi caso, o sea, no se compraba, no nos daba el dinero y muchas veces tampoco se conseguía. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros nos lavamos porque, bueno, gracias a Dios hemos tenido agua por tubería las 24 horas del día, pero habían personas que no tenían agua en su sector y tenían que comprar el papel a juro, caro, y pasaban horas y horas haciendo cola. También vi que muchísimas otras personas no tenían cómo comprarlo siquiera. Entonces, ¿qué hacían? Muchos de ellos recortaban como que trozos de tela de su propia ropa y los utilizaban para limpiarse. Obviamente eso luego lo desechaban, pero eso también, o sea, hacía que tú perdieras tu poca ropita. En el tema de los zapatos, eso fue también otro tema, o sea, ya comprar zapatos, eso era un lujo. Las personas tenían que utilizar sus zapaticos hasta lo último, pues, y el que no sabía coser zapatos en esa época también aprendió. Y por ejemplo, si tú tienes unos zapatos que sabías que no ibas a usar, se los dabas a otro, esa persona te daba otra cosa a ti, o las intercambiaban. Ahí empezamos también con lo que eran los trueques. Quizás tampoco había tanto dinero, pero tú intercambiabas un artículo por otro con tu vecino, con tu tía, con tu abuela, etcétera. Todo esto que les acabo de mencionar, fue durante el año 2016, por lo menos lo que yo recuerdo, lo que yo viví, lo que estaba a mi alrededor, pues entre mis amigos, mis familiares y así. Fue un pequeño resumen. Ya a finales del año 2016 también se vivió lo que fue el saqueo, pero eso yo creo que lo dejaré para otro video. Viví lo que fue el saqueo del año 2016 cuando no había gasolina, y justamente ese día también dijeron que iban a dejar de aceptar el billete de 100. Yo creo que muchos de ustedes lo deben recordar. Bueno, ahora voy a leerles un poco de las historias que varios de mis suscriptores compartieron a través de mis redes sociales, porque no quiero que se queden solamente con mi opinión. Igualmente se las estaré dejando por acá para que ustedes también lo vean, la imagen. Tenemos el caso de Alexa, que dice: la de blanco soy yo a finales del 2005 y la de azul también soy yo a mediados del 2017. En casa se comía arepa de maíz pilado 2 veces al día. A veces, cuando no conseguíamos harina ni masa, comíamos yuca sancochada solamente. Hacíamos cola para comprar comida regulada. Aquí también tenemos el caso de Tony, que dice que en el 2016 no fue tan duro para él, sino más que todos los años 2017 y 2018, en donde la escasez tocó más fuerte. Por eso es que le digo que no todos los casos son iguales. Igualmente, en cada estado de Venezuela, digamos que se vivió un poco diferente también. Aquí tenemos el mensaje de Luis, que dice: los años 2016, 2017 y 2018 fueron los peores años que me han tocado vivir en Venezuela. Escasez de todo, terrible. No quiero ni acordarme de esos años, para ser sincero. En esos años Venezuela parecía mucho a la serie de The Walking Dead. Aquí tenemos el caso de otro chico que me dice: sinceramente, yo no viví esa situación tan fuerte como muchos conocidos míos la vivieron. Excelente. Entonces, Jonathan nos dice: para mí la prueba comenzó en el 2018, hiperinflación y familiares y amigos emigrando masivamente. 2019, megapagones y microapagones. 2020, la pandemia del COVID. 2021, más pandemia. Mi madre y yo nos contagiamos y nos recuperamos, y comienzo la decadencia en mi empresa. Por acá otro suscriptor me dice: yo me la pasé comiendo frijoles chinos con masa de maíz llena de ceniza.
Y otro dice, yo emprendí ese año mi negocio y aún está vigente y todo me fue bien, pero sí tuve que estudiar finanzas y marketing. Bueno, por acá Daniel Rodríguez nos dice, fue rudo, mira, mi hija nació en el 2015, imagínate, parado haciendo cola hasta por 12 horas, sufrí fascitis plantar a consecuencia de eso, y con todo y la fascitis hacía colas y caminaba como robot, yo lloraba de dolor, mi cédula terminaba en cero y ese número nunca podía comprar, porque esa es otra cosa, señores, tú tenías que ir a hacer cola por el terminal de tu número de cédula, o sea, si a ti te tocaba por lo menos el viernes y ya compraste, tenías que esperar hasta el otro viernes y rogando que hubiera el producto que tú querías comprar. De verdad que Venezuela en esos tiempos fue un caso horrible. Otra chica nos dice por acá, justo en ese año di a luz. Nunca olvidaré las colas para los pañales y la leche. Ay, amiga, te entiendo un poco. Yo di a luz en el 2017 y tampoco fue fácil. Y por acá tenemos otra historia que nos dice, en Caracas parte del 2016 no fue complicado, pero entre el 2017 y 2018 sí. Esos 2 años puntualmente las colas para comprar harina, pan, pasta, arroz, aceite y hasta pan salían de los establecimientos y daban la vuelta. Comer arepas con harina de maíz pelado y hasta tener que hacerlas fue rudo. Las colas eran que sí, arroz en un supermercado, la pasta tienes que comprarla en otra parte de la ciudad, otro día para hacer cola para comprar el azúcar, te obligaban a hacer cola por número de cédula y siempre repartían números para evitar colarse. Lo del pan fue muy triste, eran horas y horas para ver si llegabas al final para comprar un pan. Uno podía tener dinero, pero no era suficiente. Me recordó una época del paro petrolero del 2002, ver qué se conseguía para comer, y eso que no comenté las colas para comprar carne, pollo y hasta atún, no había nada. Eso, bueno, ya se los comenté anteriormente, o sea, podías tener un poco de dinero, pero no había nada que comprar. Los estantes de los supermercados estaban vacíos. Simplemente, no sé, en otras partes, pero yo recuerdo que siempre tenían era vinagres, que sí, una que otra salsa de tomate, cosas así que realmente no eran de primera necesidad. Entonces fue bastante rudo, tenés que comer lo que consiguiera. Y por acá tenemos una última historia de Gabriel Salazar, que nos dice que para él el año 2016 no fue muy duro, él estaba todavía bien. Vuelvo y repito, en el 2016 fue rudo para una parte del país y para otra parte fue más que todo año 2017, 2018, pero el 2016 fue el punto de quiebre, desde allí comenzó todo. Yo pienso que hasta el 2019 se vivió esa crisis tan horrible en el país. Ahora les hablaré un poco de los cambios que he podido notar desde esos años hasta la actualidad. Y lo primero que hay que mencionar es que ya contamos con comida en los supermercados. Tú puedes ir a un supermercado y vas a ver que está todo abastecido, gracias a Dios. Igualmente puedes ir a una farmacia y vas a encontrar tu medicina en el 90% de los casos. También pudiera acatar que ya no hay que hacer tantas colas para comprar un producto en específico. Simplemente tú vas a tu tienda, haces tu cola normal del momento y compras sin ningún problema, no como antes que tenías que hacer cola con muchísimas horas o días de anticipación. Y eso de hacer colas por número de cédula, eso también se acabó, gracias a Dios. Y en el caso de la gasolina, bueno, ese problema no se ha arreglado en su totalidad, pero sí hay muchísimo menos problema para conseguirlo, se podría decir. Ese problema ya no está tan agudizado como antes. Y bueno, esas son una de las cosas que se pueden mencionar, algunos de los cambios más notorios que se pueden observar acá en Venezuela. Pero si me preguntas si Venezuela se arregló, yo te diría que no. ¿Por qué? Aunque ya contamos con comida en los supermercados, con medicinas en las farmacias, la verdad es que Venezuela no es solamente eso. Hay muchísimas otras cosas en las que hay que trabajar. Quizás la persona que te escuches diciendo que Venezuela se arregló es porque tiene mucho poder adquisitivo y viven prácticamente como en su mundo, en su burbuja, pero si tú caminas por las calles de Venezuela como una persona común y corriente, tú puedes darte cuenta que Venezuela no se ha arreglado en su totalidad, que mejoraron algunas cosas sí, pero realmente no se arregló como la gente suele decir o mentirles a otras personas. Recordemos que no es solamente las cosas que yo mencioné, hay muchísimos otros sectores, muchísimos otros aspectos que hay que analizar para poder decir esto. Por ejemplo, acá en Venezuela, aunque la moneda oficial es el bolívar, todo se maneja en dólares. Es decir, tú vas a una tienda a comprar y todo te cuesta $5, $10, $50. Entonces tú, si estás ganando en bolívares, vas a tener que buscar la manera siempre de estar cambiando en dólares para que tu dinero no se devalúe todo el tiempo. Y aún así hay personas que pueden ganar en dólares, pero los sueldos igual no son muy altos. Entonces el costo de vida acá en Venezuela, pienso yo que es absurdamente caro. Personas que vienen de otros países dicen que lo que se gastan allá en un mes se lo gastan aquí en semana y media, por decirles algo.
entonces no es fácil. Y aunque consigas comida, consigas quizás la medicina, la ropa, los zapatos que a ti te gusten, hay muchísimas otras cosas. Por lo menos a veces es difícil conseguir el gas, siguen habiendo apagones, se va la luz muchas veces en los sectores. Todavía hay muchas zonas también del país en donde no llega el agua, o llega una vez a la semana, o tienen que estar consiguiendo efectivo para poder comprar tambores de agua, para poder hacer sus cosas en su casa. Entonces son muchísimas cosas. Yo creo que una familia común y corriente viviendo con un sueldo básico, un sueldo mínimo del gobierno, sería muy difícil vivir, o sea, vivirían con lo mínimo, la verdad. Entonces, bueno, yo lo que quiero es como que desmentir ese mito que Venezuela se ha arreglado. No, señores, o sea, Venezuela ha mejorado con respecto a los años anteriores, pero todavía faltan muchísimas cosas que trabajar. Y bueno, yo creo que me tocará dejar el video hasta acá porque si no resultaría muy largo. Pero tengo una última cosa para decirte, y es que si tú, que no eres venezolano, pero estás viendo mi video y quizás te topas con algún venezolano por la calle, bueno, no te voy a pedir que seas amable con él, pero sí sé un poco empático, porque estoy seguro que esa persona no está ya por gusto totalmente, quizás se muere por estar en su tierra, en su casa, con su familia. Entonces, bueno, con esto me despido y les pido también por favor que se suscriban a mi canal, que es totalmente gratis, y también que me apoyes con un like, porque yo espero que no me vayan a quemar por este video. Simplemente espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.